nos encontramos en la quinta clase de intervención psicopedagógica. En esta oportunidad vamos a abordar la intervención psicopedagógica y el posicionamiento del psicopedagogo y la psicopedagoga y la estructuración de lo que es el tratamiento. Lo que vamos a hacer, como lo hacemos durante todas las clases, es recuperar los conceptos de las clases anteriores. Recuerden que es importante, y si está dentro de las posibilidades de cada uno, resolver la actividad inicial antes de ver esta clase, ya que la función que cumple es poder un poco entramar y relacionar los conceptos que venimos trabajando. Esta clase actúa un poco de puente en la materia. No vamos a decir que es la más importante, porque todo lo que estamos viendo a lo largo de la cursa es importante, pero sí es crucial porque vamos a intentar poder articular todos los conceptos que vinimos trabajando en lo que es la intervención y el posicionamiento del psicopedagogo y la psicopedagoga dentro de lo que es la clínica. En primer lugar, vamos a hacer una recuperación de los contenidos que ustedes trabajaron en la actividad inicial. Los mismos hacen referencia a lo que es la definición de aprendizaje, que la vieron en la clase número 3, la definición de aprendizaje según diferentes teorías. Estas teorías luego fueron retomadas por la profesora Agustina y articuladas en lo que es la caja de herramientas de la práctica psicopedagógica. Acá es donde nosotros vamos a encontrar diferentes marcos epistémicos que hacen a la disciplina, aportan a esta área que es la psicopedagogía, que es bastante joven dentro de lo que es el ámbito académico y la ciencia. Entonces, esta caja de herramientas va a ser la que nos va a permitir posicionarnos desde una determinada concepción de aprendizaje y de problemática, ¿sí? Entonces, nosotros y nosotras, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Desde el lugar que nosotros nos posicionemos, desde la teoría, va a ser de la manera que vamos a intervenir. Pero a ver, esto no significa que hay una cuestión lineal, teoría, práctica, no. Sino que es importante saber dónde estamos parados y cómo concebimos al aprendizaje para actuar en consecuencia, ¿sí? Nosotros decíamos en la clase anterior con la profe Agus que la dificultad del aprendizaje es algún tipo de situación que impide que el sujeto se relacione con el objeto de conocimiento, ¿sí? Entonces, a la consulta, lo que nos va a llegar es seguramente un niño o una niña que presente alguna dificultad o alguna característica particular en su modalidad de aprendizaje. Nosotros, retomando esta idea, lo que tenemos que pensar es que intervenir no significa en primera instancia poner en marcha un tratamiento psicopedagógico. No. Intervenir es una práctica sumamente cargada de sentido ético y moral. ¿Qué quiere decir? Nosotros en la presentación les habíamos adelantado que la psicopedagogía es una disciplina que trabaja con el contexto y con otros. Esto requiere que nosotros como profesionales y ustedes como futuros profesionales comiencen a reflexionar y a tener en cuenta que su trabajo va a ser siempre en constante interacción con otros profesionales, ¿sí? Entonces también una intervención psicopedagógica puede ser la derivación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no significa que porque haya una dificultad de aprendizaje automáticamente el que tiene que actuar es el psicopedagogo. Y acá vamos a meternos un poquitito más en lo que nosotros consideramos como cátedra. Nosotras con Agustina planteamos el recorrido de esta cursada y de la cátedra teniendo en cuenta al sujeto. Nosotras consideramos a este sujeto que aprende a través de un proceso. ¿Qué quiere decir? Que este proceso de aprendizaje que atraviesa el sujeto, ya sea en la niñez, en la adolescencia o en la adultez, es un proceso multicausal. ¿Qué quiere decir? Que trasciende
el campo de intervención psicopedagógica y que también nos encontramos en relación con el contexto, ya sea la institución familia, la institución escolar o quizás otros profesionales que en ese momento se encuentren interviniendo, ¿sí? Entonces, a partir de acá, nosotras le proponemos que pensemos la intervención psicopedagógica siempre desde una perspectiva que pone sobre el relieve al aprendizaje como un proceso que involucra cuestiones psicológicas, biológicas, sociales y culturales. ¿Qué quiere decir? Que empecemos a concebirnos como sujetos sociales. Esto muchas veces cuesta porque a veces creemos que la sigla sí que aparece en el nombre de la carrera determina que solamente puede haber factores psicológicos, pero ya con Agustina vieron que no, que hay diferentes factores que intervienen. Entonces, a partir de nosotros poder pensar, hipotetizar, escuchar de determinada manera, eso nos va a llevar a tener una mirada singular hacia el sujeto y a la vez crítica. Bien, una vez dicho esto, queremos contarles que nosotros vamos a concebir al aprendizaje como un proceso subjetivante. ¿Por qué? Nosotros retomamos con mucho énfasis la concepción que hace Lucio Cerdá acerca de lo que es la subjetividad. Si bien depende el autor y el marco teórico, pueden encontrar diferentes definiciones acerca de lo que es la subjetividad, a nosotras nos interesa tomarla desde un lugar que es inherente al proceso de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La subjetividad la vamos a empezar a concebir como el conjunto de valores y creencias que tienen los sujetos para relacionarse con el mundo y a la vez relacionarse con otros. Ahí volvemos a lo mismo. Esta relación que hace el sujeto con el mundo, con las cosas que los rodean, si bien es personal, a la vez es compartida. ¿Por qué? Porque es una experiencia social y cultural. La subjetividad también está cargada del sentido que nos dan los otros. Las personas que siempre están a cargo de la crianza del niño o la niña van a ser quienes brinden herramientas para desplegar determinados procesos de aprendizaje, ¿sí? Estos procesos de aprendizaje existen y se pueden empezar a desarmar y a desarrollar porque hay una subjetividad. Ese aprendizaje está cargado de sentido. Nosotros tenemos la capacidad muchas veces de decir o intentar decir quiénes somos, cómo somos, de dónde venimos o hacia dónde por ahí queremos ir desde distintos ámbitos de nuestra vida. Eso significa que tenemos la capacidad de autoteorizarnos, pensarnos a nosotros mismos. Pasa muchas veces que el yo soy se encuentra en la profesión, yo soy psicopedagoga, yo soy biólogo, yo soy contadora. Muchas veces nos nombramos de determinadas formas, pero en definitiva siempre terminamos nombrándonos y pudiendo decir algo de nosotros. Eso es también historizarnos, ubicarnos en un lugar, en la familia, en la escuela, en nuestro grupo de pares, en el barrio, en el club. Bien, todos estos ámbitos son los que cargan de subjetividad al niño y a la niña. Por eso es que nuestro posicionamiento como psicopedagogos creemos que la mejor opción es que sea desde ahí. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos posicionamos pensando que el aprendizaje es un proceso subjetivante, nuestras intervenciones van a estar directamente direccionadas a dos áreas puntuales. Vamos a intervenir con el contexto y con el sujeto. Entonces, una vez que a nosotros nos llega a la consulta un niño o una niña con determinado conflicto, ya sea en su modalidad de aprendizaje, ya sea de determinado comportamiento, puede ser muy variable la consulta y la demanda implícita con la que se acerquen al área de psicopedagogía. Ahí es importante que nosotros activemos la subjetividad, pongamos en marcha estos conceptos que vamos a ir aprendiendo a lo largo de toda la carrera y que
la escucha empieza a ser más comprensiva para poder visibilizar realmente cuál es el conflicto. ¿Por qué? No nos podemos quedar con lo que simplemente nos dicen que ese sujeto no puede, no logra, no quiere. No, nosotros tenemos que empezar a ver por qué ese sujeto no puede, o no quiere, o no logra. ¿Qué significa que no esté pudiendo? En esta parte me gustaría hacer una ejemplificación cortita que es de una experiencia personal. Yo trabajaba con un pacientito que controlaba esfínteres solo en la casa del papá. Y automáticamente cuando salía de la casa del papá, esa función de control la perdía. Entonces, ¿qué significa? Que Juancito controla esfínteres solo en lo del papá, ni en la casa de la mamá no, y en la escuela tampoco. Esto, biológicamente, ¿es posible o hay algo de otro orden que se está poniendo en juego? Bueno, esto es empezar a hacer visible el conflicto, ¿sí? A poder desgranar lo que está quejando aquel niño o niña, ¿sí? Por eso, intervenir en la psicopedagogía, en la clínica, tiene que ser una forma de que nosotros podamos conocer la modalidad que tiene ese sujeto de relacionarse con los otros, de relacionarse con los objetos de aprendizaje. A partir de que nosotros podamos intervenir desde un lugar que sea no solamente destinado a la evaluación y a conseguir determinados parámetros que nos digan qué le está pasando a este sujeto, no, sino cuando nosotros podamos ampliar nuestro repertorio y permitirle al sujeto también que despliegue su subjetividad, funcionar de andamiaje para un montón de cosas que pueden estar obturadas o se pueden encontrar en desarrollo. Ahí es cuando vamos a poder develar, en el mejor de los casos, cuál es el verdadero conflicto, ¿sí? Volviendo a la intervención, nosotros sabemos que para intervenir tenemos distintos medios dentro de lo que es la psicopedagogía. Por excelencia, y el que favorece mucho a todos en toda la etapa de nuestra vida, es el juego. El juego es lo que permite que los niños, generalmente los más pequeños, puedan poner un poco en palabras y en acción aquello que les está pasando. Es importante que nosotros podamos garantizar ese espacio de juego, porque ahí es cuando se dan determinadas situaciones que quizás dentro de lo que es el ámbito real no, pero en la fantasía que nos genera el juego, en la seguridad que tenemos en ese plano, por ahí sí podemos ver muchas cosas. Freud dice que los niños hacen activo jugando lo que padecen de forma pasiva. ¿Qué quiere decir? Llevamos a un niño o una niña al dentista. Puede ser una situación sumamente traumática porque genera miedo, genera ansiedad, el desconocimiento, la situación de por sí que implica ir al dentista. Y llegamos a casa y ese niño o esa niña se empiezan a poner a jugar al dentista con su muñeco. Bueno, ahí está. Están haciendo activo lo que les tocó padecer desde un lugar de total indefensión y que quizás en ese momento no tuvieran las herramientas para poder expresarlo, porque justamente son niños. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que el juego es una herramienta fundamental para poder trabajar dentro de lo que es el ámbito de la escuela, la clínica, el hospital, el lugar donde ustedes elijan que va a ser su campo de acción. Siempre sugerimos que sea muy importante tomar el juego como un medio para acercarnos al sujeto. Después también vamos a tener el dibujo que puede ser guiado o libre. Muchas veces el dibujo se utiliza en determinadas pruebas estandarizadas, que esto es lo que implicaría el dibujo guiado. Técnicas proyectivas, donde le pedimos que dibujen determinada cosa y a partir de ahí nosotros podemos hacer ciertas conclusiones cognitivas y emocionales que no implican total certeza, sino que suman a nuestra observación y a nuestra evaluación. También
dependiendo el sujeto que tengamos enfrente, podemos recurrir a la escritura o al uso de relatos. Atentos con esto, que me parece importante aclarar, no necesariamente la actividad de escribir la tenemos que limitar a esos pacientitos que tenemos alfabetizados, no. Quizás nos llega a la consulta un niñito que quiere escribir y no sabe y no puede por X motivo, y nosotros podemos prestarle la mano y desplegar los procesos de escritura, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que la intervención siempre nos va a servir para resignificar todo lo que traen nuestros pacientes, y de esa manera nosotros poder evaluar y observar desde otro lugar, quizás no posicionándonos desde un lugar externo o alejado de lo que le está sucediendo a ese niño, niña, adolescente o adulto, no, sino quizás podemos resultar de garantes para poder ver y ser también un poco coautores de determinados procesos y habilidades que vaya adquiriendo el sujeto. Acá es cuando ya nos estamos metiendo un poco más en lo que es el tratamiento propiamente dicho. Para nosotros llegar a intervenir, si no tuvimos como primera instancia la necesidad y la urgencia ética de derivar, nosotros sabemos que el tratamiento se estructura de determinada manera. Más que nada, lo que voy a mencionar a continuación es para darle un orden cronológico, ¿sí? No implica que sea acabado, no. Son etapas, son momentos de la estructuración del tratamiento psicopedagógico que se entrelazan entre sí y a la vez funcionan de modo de rompecabezas, porque sin una no va a poder haber la otra, pero no porque el 2 le siga al 1, no, sino porque lo que nos permiten es entrelazarlos y que una no sea sin la otra. Por ejemplo, lo primero que vamos a transitar en la consulta es la entrevista de admisión, que lo vamos a tener con las personas que estén a cargo de la crianza de ese niño o esa niña. En la entrevista de admisión vamos a obtener los datos más duros, por así decirlo, de nuestro futuro paciente quizás. Ahí es cuando vamos a obtener datos también de lo que es la dinámica familiar, de la escolaridad. Es importante que la escucha en este momento sea muy activa, porque no solamente vamos a obtener datos obstetricios o de cómo fue el embarazo o el parto, no, sino de todo aquello que estas personas nos dicen y a la vez no nos dicen, ¿sí? Hay un apartado en el capítulo que ustedes tenían que leer para hoy que habla exclusivamente de la importancia de la entrevista de admisión. Luego de la entrevista de admisión tenemos el encuadre. Vendría a ser el contrato que vamos a tener con la familia y con nuestro paciente, de la manera en que vamos a desplegar el tratamiento. Este encuadre va a ser el que fije días, horarios, la necesidad. Vamos siempre a dejar en claro que quizás no sabemos de entrada lo que está pasando, es lo más sano, que nosotros no optemos por dar seguridad de lo que sabemos que está pasando, no, sino quizás establecer ciertas prioridades, dejar en claro que vamos a empezar por acá y no por aquel otro lado, y quizás también explicar o informar a la familia o a las personas que estén a cargo de este niño o niña de por qué empezamos por este lado y consideramos esto una necesidad en este momento del tratamiento. Por otra parte, con Agustina charlamos mucho esta cuestión. Es importante también los honorarios dentro de lo que es el trabajo, la práctica psicopedagógica. Tengamos en cuenta que muchas veces está un poco relegado el sistema de salud, así que también es importante que se mencione y que se trabaje de la importancia que tienen los honorarios dentro del encuadre y que no se romantice nuestra profesión
como reduciéndolo pura y exclusivamente a lo que es la vocación. Luego de lo que es el encuadre, tenemos el diagnóstico. Llega el momento no de etiquetar al sujeto, sino de describirlo. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a elaborar a partir de este diagnóstico nuestro plan de trabajo. Nosotros vamos a conocer la modalidad de aprendizaje de este sujeto y a partir de eso vamos a poder empezar a pesquisar qué le está pasando, ¿sí? Es importante que no consideremos el diagnóstico como algo final, cerrado, sellado, no. El diagnóstico solamente nos permite describir lo que le está pasando a ese sujeto, porque ya hay un conocimiento por parte del profesional de la modalidad de aprendizaje, de la forma de vincularse con los otros, con los objetos, muchas veces de las emociones, qué le pasa, cómo se enfrenta a los aciertos, cómo toma los errores, qué estrategia utiliza al momento en que le pedimos que dibuje, que juegue, ¿sí? Esto es el diagnóstico, es conocer, es poder describir a la persona con quien nosotros tomamos el compromiso de trabajar. Luego viene el tratamiento. Acá ya estamos un poco más afilados y ya sabemos dónde queremos intervenir y los propósitos que tenemos con este pacientito. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a saber qué vamos a hacer y qué buscamos lograr con nuestro paciente en conjunto. ¿Qué nuevas habilidades voy a empezar a desplegar y a sostener para que pueda aprender o pueda vincularse desde otro lugar con el aprendizaje? Las intervenciones, ¿sí? Una vez que hacemos todo este recorrido imaginario, llegamos al cierre. El cierre del tratamiento implica lo que venimos un poco hablando, hacer un recorrido como profesionales y con nuestro paciente de todo lo trabajado en el tratamiento, y es cuando realmente vamos a corroborar si hubo la posibilidad de desplegar autorías de pensamiento. Es cuando vamos a dar cuenta de si nuestro paciente pudo apropiarse de la demanda, pudo apropiarse de la dificultad, porque recuerden que al inicio decíamos que cuando yo sé quién soy, yo sé cómo soy, yo sé qué me pasa, puedo accionar. Entonces esto es autoteorizarse y generar subjetividad dentro de lo que es la intervención psicopedagógica. Es llegar al cierre del tratamiento, ya sea un alta de tratamiento o un alta institucional, que quizás por ese momento la intervención psicopedagógica se encuentre pausada y continúe el tratamiento con otro profesional, que después retome psicopedagogía, que también puede pasar. Pero es importante que nosotros revisemos si en este punto nuestro paciente hace pie y comprendió el por qué asistió al tratamiento psicopedagógico. Alicia Fernández nos menciona que no hay aprendizaje dejando de lado la subjetividad. Entonces nosotros vamos a poder observar que nuestro paciente, nuestro alumnito, puede aprender cuando le damos el lugar para que lo haga, cuando lo miramos, cuando preguntamos. Cuando preguntamos aunque sepamos que no va a poder responder en ese momento. Pero sí, a partir de que nosotros empezamos a darle lugar a ese sujeto, es cuando vamos a empezar a promover y a favorecer el despliegue de un montón de cuestiones que por ahí se ven obturadas por sí, cuestiones biológicas, cuestiones neurológicas, pero no nos olvidemos que somos sujetos multicausales. Esto quiere decir que no somos una cosa sin la otra. No vamos a aprender si no tenemos una pata, ¿sí? No podemos solamente observar la dificultad desde un encuadre biológico, psicológico, social, cultural, no. Tengamos en cuenta que la idea, la metáfora de que la puerta de nuestro consultorio esté abierta es saber que trabajamos con distintos profesionales que siempre están involucrados en lo que es el contexto del sujeto que
tenemos enfrente de nosotros. Así que una vez dicho esto, damos por finalizado la clase de hoy. Espero que les haya servido. Ahora van a seguir con la actividad de cierre, que es más libre y de pensar y pensarse y pensarnos como futuros psicopedagogos. Tienen el parcial también que está por llegar, así que les deseo éxitos a todos y nos estamos encontrando en la próxima clase.